7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy le tengo el remedio, Lina. Vamos a hablar de un tema muy importante. Yo no sabía que esto existía, pero sí la ecpatía. ¿Usted sabe qué es? Tampoco. No es empatía, sino ecpatía con C. Y la doctora Lina Paraná nos va a entregar toda la información. Buenos días, bienvenida, psicóloga clínica, para hablar de toda esta situación. ¿Cómo me le va? Aníbal, buenos días. Lina, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. No, encantados nosotros de que nos acompañe hoy viernes para que la gente quede con toda la actitud positiva y energía para este fin de semana. Pues la ecpatía es una condición diferente efectivamente de la empatía. Tenemos la empatía como una posibilidad de conectar con las otras personas, pero la ecpatía es el proceso mediante el cual nos cuidamos del exceso de empatía. Las personas cuando están excesivamente conectadas con un trabajo de cuidador, por ejemplo los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, líderes sociales, en contacto directo y cotidiano con personas que sufren un montón, pueden desbordarse y generar un bloqueo, ya ni siquiera pueden conectarse con los otros, y ahí es donde entra la estrategia de la ecpatía. ¿Es decir, que eso está mal? El exceso de empatía, Lina, es perjudicial para la salud mental. Viene conectado a condiciones como el burnout, fatiga por compasión, donde la gente empieza a preguntarse, yo ya estoy en el lugar que me corresponde, siento excesivo dolor, puede cursar incluso con depresión o con cuadros ansiosos, porque la gente no toma distancia emocional de un trabajo que le requiere mucho emocionalmente. Imagínense ustedes una enfermera que todos los días está escuchando historias de dolor, pacientes con sus dolores, atendiendo también a los familiares, corre ese gran riesgo. Por eso la ecpatía entra como una estrategia de autocuidado para establecer un límite y que no una persona que es cuidador y que cuida 24/7 no se desborde y no llegue a enfermarse también. Es decir, a ver si ya le voy entendiendo un poquito. Por ejemplo, un ejemplo así, usted que es psicóloga. Entonces llegan a su consulta personas con diferentes problemas. A las 8 de la mañana el problema de uno, a las 9 el problema de la otra, a las 10 el otro, Y por la noche usted llega a la casa y se ataca a llorar por el problema de la cita de las 4 de la tarde. Ahí ya pasó la empatía como a sufrir por el tema de esta persona, o no lo he entendido bien todavía. Claro, cuando una persona tiene una sobrecarga y no establece unos criterios para autocuidarse, lo más probable es que en algún momento se desborde. Este es un tema muy interesante el que ustedes están planteando el día de hoy, porque realmente deberían en los procesos de formación, por ejemplo, para la carrera de psicología, pero en general para la carrera de los médicos. O por ejemplo uno de periodista va y cubre una historia, pero queda uno supremamente impactado. Desbordado. Ok, entonces ahí entra la ecpatía como una estrategia de autocuidado y de establecimiento de límite. ¿Cómo funciona la estrategia? Ustedes saben que todo el día uno está conversando con uno mismo, ¿no es cierto? Tenemos alrededor de 70.000 pensamientos al día. Esos pensamientos, esos 70.000 pensamientos, si uno no se pone las pilas, son iguales que el día anterior, iguales que el día anterior. Es decir, que uno se va repitiendo una cantidad de ideas, de mantras, si se quiere, y de frases que lo pueden debilitar emocionalmente. La estrategia de la ecpatía nos ayuda a generar unas frases y unos comandos de pensamiento donde yo pongo distancia con el otro. Por ejemplo, una frase clásica de empatía es decir, mentalmente, cuando uno está con el paciente, yo comparto tu dolor, comprendo tu dolor, pero no es mi dolor. Entonces, es una técnica que yo le enseño mucho a mis colegas y a los médicos. En pandemia, por ejemplo, que tuve un pico muy alto de atención a pacientes médicos desbordados de dolor psicológico y de desgaste emocional por esa condición que nos afectó a todos, y ellos en unas crisis ansiosas, muchos deprimidos, porque no podían verdaderamente dar una solución cuando nadie sabía qué hacer con el COVID, y veían y tenían que darle la cara a los familiares. Me decía algún médico, Lina María, no he podido salvar a ninguno, atacado llorando, o por ejemplo las crisis posturnos que les daban los médicos. Entonces la estrategia de la ecpatía fue una posibilidad que brindó contención, contención emocional a esas personas. Ahora, usted habla de esto y yo no puedo dejar de pensar en las madres
¿cierto? En quienes tenemos hijos o quienes tenemos personas bajo nuestro cuidado, y entender que no todo el tiempo podemos controlar diferentes situaciones en las que estas personas pueden estar en riesgo, en el jardín, en el colegio, en la universidad, o de pronto cuando los hijos piden un permiso para salir en la noche, de pronto a irse a una fiesta, y entonces esa sobrepreocupación podría entenderse como exceso de empatía con esa persona para que no le pase nada. ¿Las mamás padecen de esto? No está tipificado dentro de los marcos de crianza, digamos, para ser muy técnicos, sino en condiciones asociado a condiciones de profesiones de salud. Pero fácilmente uno puede caer en exceso de empatía con el tema de los hijos, que le puede embolatar la crianza, que le puede embolatar el establecimiento de límites a ese hijo que se está criando, y que puede generar una angustia que también se ve en los casos clínicos, un exceso de preocupación sobre el bienestar de los hijos. O sea que esta estrategia, perdón doctora, está relacionada o solamente se aplica para personas que desde lo profesional exceden su preocupación con terceros que no tienen a cargo en su familia, sino que son personas con las que se tienen que cruzar diariamente y están excesivamente preocupados por ellos. De acuerdo, y se llevan los casos, digamos, para todo el sector clínico, se llevan los casos para la casa, entonces pueden dormir porque piensan el paciente, no. Pero lo que tú estás tocando es muy importante, porque estoy acordándome de las familias que tienen a un hijo en una condición médica importante. Entonces allí ese papá no descansa, esa mamá no descansa, un paciente que tiene diabetes, un paciente que tiene un hijo que tiene un cáncer, que tiene una condición médica del orden crónico que le afecta su calidad de vida. Entonces el tema del cuidado lo desborda a ese papá, a esa mamá, los desborda como familia. Puede presentarse allí la ecpatía, pero la estrategia está, y la estrategia implica tener primero conciencia de que estamos atravesando por una condición de exceso de empatía, saber cómo nos estamos sintiendo, y para poder regularlo debemos generar mecanismos no solo de reconocimiento, sino también de pausas psicológicas. Y las pausas psicológicas es en este momento no puedo seguir adelante, me voy a tomar 5 minutos antes de entrar al siguiente caso, voy a dejar la agenda un momento para hacer una llamada a una persona que me reporta bienestar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer respiración consciente, voy a dedicarme un momento a mí. Y eso las mamás muchas veces lo olvidamos en el teje y maneje de todos los días y las demandas que tiene la crianza. Doctora, entonces, a ver si ahora sí le entendí. La empatía es cuando usted, digamos, conecta, genera algún grado de conexión con cualquiera de las, digamos, de las profesiones, oficios, no sé. La empatía es la estrategia para que esto no lo perjudique a usted en su vida personal. O cuando usted termina su trabajo, se acabó. Usted acabó a las 4 de la tarde, a las 5, a las 3 de la mañana, qué sé yo, ya. Listo, hasta aquí llegué yo, ya ahora me desconecto y me voy para otra cosa. Y esa estrategia de la empatía se puede utilizar en otras cosas. Por ejemplo, en el estudio. Claro. Si yo estoy, bueno, no creo que ahí aplique, porque si yo estoy preocupado por un parcial, tengo que seguir preocupado hasta que lo gane. Sí. O ahí como así, pero de pronto el profesor sí está preocupado porque los alumnos van perdiendo más de la mitad. Se acabó la clase y dice, pero es que no es problema mío. Si ellos no estudian, ¿ahí puedo aplicar la estrategia de la empatía? Claro, yo lo estaba viendo desde el punto de vista del docente. El docente también puede sobreinvolucrarse, frustrarse un montón y luego ya dice, no, definitivamente yo me equivoqué de oficio. Entonces uno puede encontrar maestros que se sienten súper frustrados porque los estudiantes finalmente no conectan con su clase, no les interesa, él no encuentra la estrategia para engancharlos en el conocimiento y en esa transferencia de conocimiento. Entonces se puede frustrar mucho y se va para su casa a pensar y a repensar, o los niños que acuden a sus profesores para contarles sus dificultades, para contarles sus problemas. Entonces este profesor, en vez de generar una red de apoyo para el niño, se va para su casa y no duerme y se trasnocha. Eso es un exceso de empatía, y hay que ser, si bien es cierto, la empatía es fundamental dentro de las competencias relacionales que nos ayudan a generar puentes y vínculos con los otros y a que la vida sea más amable. El exceso de empatía, hay una sobrecarga que no es tan positiva para la salud mental. Doctora, hablemos entonces de ese método. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando uno quiere
abordar esa estrategia? ¿Qué hace primero para soltar emocionalmente eso que tanto nos preocupa? Reconocer, lo primero que debemos hacer es un reconocimiento, Lina, de que estamos atravesando por un sobreinvolucramiento. ¿Y eso dónde se siente? Eso se siente no solo en el corazón, sino también en el cuerpo. Entonces, la persona puede empezar a sentirse tensa, puede empezar a sentirse angustiada, le sudan las manos, se siente triste, su cuerpo empieza a presentar dolores, se siente decaído. Reconocer es el primer paso. El paso 2, poder establecer con claridad que estoy sobreexcediéndome en ese vínculo, y la frase que les dije, la persona puede construir su propia frase: comprendo y te acompaño en tu preocupación y tu dolor, pero no lo hago mío. Comprendo y acompaño tu dolor, pero no me pertenece. Y la persona se repite como un mantra. Digamos, el cerebro genera no solo un pensamiento, generamos al mismo tiempo diferentes pensamientos. Entonces la persona no quiere decir que se eleve y se distraiga lo que le está contando el otro, sino que puede, así como lo está escuchando y atendiendo, repetirse, ese mantra que le puede facilitar continuar en la consulta sin tener que sentir ganas de salir corriendo. Lo tercero es que pueda ofrecerle a esa persona que tiene ese sufrimiento moral y psicológico una ayuda desde la calma, no desde la angustia. Porque imagínense uno atendiendo la consulta llorando con el paciente, ¿eso qué sentido tendría? Entonces es importante que la persona pueda acompañar desde la serenidad. ¿De acuerdo? No conectarse con la angustia y estando viendo allí enfrente a esa persona que está nerviosa, que está desbordada. No conectarse no significa ponerse a llorar con ella, es acompañarla desde la serenidad para poder imprimir calma en esa persona. Y el cuarto movimiento, Lina, es que la persona tenga unas estrategias de pausas psicológicas que lo reposen. ¿Cuál es la tuya? Es que Lina también tiene allí, pero una que nos están preguntando aquí por redes sociales también, cuando este exceso de empatía termina, la persona cae en cuenta de que debe tomar la estrategia de la empatía, pero resulta que te terminas como enamorando o diciendo no, el exceso de empatía, o la otra persona dice no, pero es que termina como confundiendo la empatía con otra cosa. Allí la estrategia de la empatía podría funcionar. Sí, digamos, dependiendo de quién se esté enamorando. No, por ejemplo, los médicos que terminan de sus pacientes, o no sé, de pronto incluso casos de psicólogos o psicólogas con sus pacientes, por decir algo, el periodista no sé. Ahí también el exceso de empatía puede terminar en otra cosa. Digamos, la empatía es esa conexión que se establece con el otro, siempre desde un vínculo respetuoso y siempre teniendo principio de realidad del contexto que los convoca. Entonces allí no vamos a emitir juicios de valor sobre X o Y relacionamiento, pero sí tener en cuenta que si uno está en una posición y en un rol de poder, de consideración, fundamental observar la condición de vulnerabilidad que tenga esa otra persona y respetar ese límite. Digamos, eso sería ya una discusión como del orden problema ético, más ético, sí. Sí, y del orden moral y ético. Doctora, a veces una persona cualquiera se involucra con los sentimientos de un amigo, ¿no? Entonces ese amigo está pasando por un dolor, por una pérdida, y cómo ser empático sin tener exceso de empatía y empezar a aplicar también esas estrategias de la empatía, sin ser insensible, ¿no? Porque también nuestros amigos pasan por problemas, no son parte de nuestra familia, pero a veces también eso sobrecarga la vida. Por supuesto, establecimiento de límites es una de las condiciones de las competencias relacionales fundamentales. Estar allí para el amigo, poder escuchar a ese amigo, poder brindarle un consejo si el amigo lo requiere, es un acto amoroso de cara a esa relación. Pero que le resolvamos completamente el tema al amigo, le quitemos la responsabilidad de asumir lo que el amigo tiene que resolver, dar consejos sin que nos los hayan pedido, es un exceso de empatía muy mal aplicado. Saber que ese amigo
tiene las herramientas para resolverlo con un acompañamiento amoroso y respetuoso, es la mejor postura del amigo sin que se caiga en los excesos. Doctora Lina, ya para finalizar, una recomendación muy importante para aplicar la empatía y, digamos, frenar un poco el exceso de empatía. La empatía es fundamental para las relaciones humanas. La empatía nos permite estar conectados con los otros, pero cuando ese exceso empieza a pasarnos factura y cuenta de cobro, cuando ese exceso se nos vuelve a nosotros una preocupación y una angustia, es importante establecer límites. Un límite amoroso, un límite respetuoso y ayudar a la persona desde las posibilidades reales que tenemos. Doctora Lina, muchas gracias por traer este tema aquí a Algo Bogotá. Gracias por estar con nosotros, como siempre, tan atentos a todas las preguntas que tiene la ciudadanía. Muchas gracias, Lina, Aníbal. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias.